Muy bien, empecemos con la lección 7, que habla de la secuencia de la historia bíblica. Básicamente lo que vamos a hacer en esta clase es estudiar un poco la secuencia desde la época llamada pre-abrahámico o periodo pre-abrahámico hasta la restauración post-cautividad. Amén. Muy bien, vamos al texto 1 que habla de la era pre-abrahámica. ¿Tenemos? Que está justo en la página 80. La era pre-abrahámica. La era pre-abrahámica es dividida en dos periodos de la historia. La primera parte es llamada de periodo antediluviano. Y el siguiente periodo se llama del diluvio hasta Abraham. Básicamente, como vosotros todos habéis leído seguramente el libro de Génesis, habéis podido ver que el libro de Génesis empieza hablando desde la creación del hombre hasta llegar a la era de Noé. Llegando a la era de Noé, va hasta Abraham. Y cuando llega en Abraham, se da, no diciendo que la Biblia no tiene importancia, pero cuando llega en Abraham, se da una importancia o una observación más grande cuando llega en la época de Abraham. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, quien escribió el Pentateuco fue Moisés. Moisés no vivió en el tiempo de la creación. Moisés tampoco vivió en el tiempo de Abraham. Pero todo lo que le fue dado por Dios por medio de revelación. Era imposible Moisés sacar toda esta información directamente de su cabeza. Entonces vamos a hablar ahora del periodo antediluviano. El periodo en cuestión abarca desde Adán hasta el diluvio. Hay una fecha, que sería la fecha probable, que es del año 4004 hasta 2348 antes de Cristo. Acuérdense, por favor, que los años hasta Cristo no es creciente, sino que es decreciente. O sea, va bajando los años, pero esto quiere decir que cuanto más grande el número, más antiguo es. O sea, 4004, eso estamos hablando mucho más para allá. Y 2348 ya es más cerca del año, del año a partir de Cristo. Es decir, 1656 años. Se describe en el libro de Génesis hasta el capítulo 6 y contiene el relato del origen de todas las cosas. El periodo antediluviano tuvo lugar en el Edén y sus alrededores. Esta era la región originalmente llamada Sinar, más tarde Sumeria y Babilonia. Esta región se encuentra exactamente en la confluencia de tres grandes continentes. Está entre Europa, Asia y África. El Valle de Eufrates. ¿Cuántos de vosotros ya habéis escuchado hablar del Valle de Eufrates? Vale, vamos a ver. Cuando la Biblia va a hablar que el Edén estaba entre, ¿cuántos ríos? El Edén en 4. Y uno de los ríos se llamaba Eufrates. Después, hoy con la tecnología, con Google, se puede ver dónde está la región de Eufrates. Estoy con problemas aquí de internet. Vale. Amén. Seguimos.
El Valle de Eufrates es, por tanto, la cuna de la raza humana. No sé si alguna vez habéis escuchado estas pruebas de ADN que se suele hacer en la gente para descubrir un poco los orígenes y tal. Un grupo de cientistas han descubierto que la raza humana empezó en la región exactamente donde está ubicado hoy el río Eufrates. Yo hace más o menos unos 3 años, yo quería saber más o menos mis orígenes, porque en mi familia siempre decía que teníamos sangre italiana. Pero como cuando yo nací ya no tenía ningún documento más diciendo que yo tenía alguna origen de Italia, me fui a hacer una prueba de ADN. Y en la prueba de ADN, no sé cómo, me salió que tenía 17% de sangre italiana. O sea, he podido confirmar una información que vino desde mi familia. Y hoy, con el avance de la tecnología, a través de pruebas de ADN, se puede saber incluso si una persona es judía o si no es judía, si una persona es de origen italiana como yo o no. Todo eso a través de la tecnología se puede saber. Entonces, si vosotros tenéis curiosidad y sabéis más o menos vuestros orígenes, se puede hacer eso y es muy barato. Yo pagué como 50 euros por hacer la prueba de ADN. Sí. Y es tan increíble que la empresa que hizo la prueba de ADN es una empresa de Israel. Los israelenses son muy, muy, muy buenos en cuestión de tecnología. Hasta el GPS que vosotros utilizan, ¿cuántos aquí habéis alguna vez utilizado el Waze? El Waze es de Israel. Sí, sí, el Waze es de Israel. Los israelitas o los israelenses tienen una cabeza para tecnología que solamente podemos decir que es una inteligencia dada por Dios. Amén, seguimos. Como estaba diciendo, el Valle de Eufrates es la cuna de la raza humana. O sea, la raza humana empezó en esta región del Valle de Eufrates. ¿Que dónde está exactamente? Está entre Turquía, Irak, está más o menos en esta ubicación. Entre Turquía e Irak. Si queréis apuntar, esta es una información buena. Amén. Sí, sí. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, que habla que Abraham salió de Ur, de los caldeos, la ciudad de Ur existe hasta hoy y está exactamente en Irak. Es una pequeña ciudad, o sea, por la importancia que tiene, pero es una pequeña ciudad que está ubicada exactamente en Irak. Tal vez no ha crecido tanto porque como está en el país de Irak, igual por eso la gente no les da tanta gana de ir por cuestión de violencia o de miedo, a veces más por miedo que otra cosa. También está en Irán. A ver, un segundito, hermana. Como era Babilonia, no era en Irán. Irak, hermana. Irak. Es que es parecido los nombres. Irán, Irak. Ah, pero los babilónicos son los de Es que, a ver, si vamos a hablar en el tiempo antiguo, cuando tenía, por ejemplo, Babilonia. Babilonia sería Siria, Irak y Turquía. Más o menos estos 3 países se abarcaban. No exactamente los 3 países, sino que una circunferencia que pasaba por estos 3 países. Siria, hoy, Irak y Turquía. Seguimos. El Edén fue el escenario del comienzo de la historia bíblica. Noé y Abraham también vivieron cerca. Las primeras civilizaciones de la región sumeria como Cis, Lagas, Erech, Ur, Akkad, Chanel, Larsa y Fara estaban todas alrededor de Eridu. Véase esto en el mapa de las primeras tierras bíblicas. Y por hablar de las tierras bíblicas, ¿cuántos de vosotros habéis traído la Biblia? En las últimas páginas, normalmente,
los autores siempre ponen ahí los mapas para ubicarse en estas ciudades. Estas ciudades o ciudades reinos habitadas por pueblos muy avanzados, algunas de ellas se mencionan en Génesis 10, 10, 12. Todo el capítulo 10 del Génesis es muy importante para el estudio de estas primeras civilizaciones. Hablando otra vez, hermanos, es importante, a ver, este libro tiene muchos versículos que es bueno para leer y ubicarse un poco. Si quieres saber un poco más al respecto de las regiones bíblicas, leas entonces Génesis capítulo 10. Amén. Abel, Set, Noé y Enoc destacan como hombres de Dios en este periodo histórico. Importante decir algo aquí, hermanos. En este tiempo de la era antes del diluvio, o hablando de pre-abrahámico, hasta llegar el periodo del diluvio, llamado de periodo antediluviano, las personas no tenían una sola religión. Ellas oraban para un Dios, hoy, mañana para otro Dios, oraban para otro Dios, o sea, tenían varios dioses. Ellos mismos, o sea, el ser humano siempre quiso tener un objeto de oración. Como ellos no hablaban con nadie, ellos mismos han creado sus dioses para hacer sus peticiones y todo eso. Pero, ¿cuál fue la diferencia, por ejemplo, de Noé y también de Abraham? Es que tanto Noé como Abraham, ellos tenían un solo Dios. ¿Y cuál era el Dios de Noé y cuál era el Dios de Abraham? Nuestro Dios. Amén. Entonces, la letra A, siguiente, las consecuencias físicas y espirituales del pecado. Sabemos que cuando Dios creó el Edén, la idea de Dios era que el hombre viviera en el Edén libre de pecado, pero al mismo tiempo nuestro Dios no nos trata como, no sé si es la misma palabra, marionetes, ¿sí? O sea, no nos manipula. Entonces, muchas personas piensan, pero si Dios ha creado el hombre, ¿por qué entonces el hombre se ha caído? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Y qué quiere decir eso? Él no ha creado muñecos para manipular o robots. Él ha creado personas libres que quieren de verdad amar a Dios por lo que Dios es y no tengo que amar a Dios porque soy obligado a amar a Dios. Si fuera así, Él no sería Dios, sería otra cosa. Y al poner el hombre en el Edén, Él ha dado instrucciones al hombre. Hasta que vino la serpiente o Satanás y engañó a la raza humana. Seguimos. Las consecuencias físicas y espirituales del pecado que se traducen en enfermedad y muerte para la raza humana. No había hecho más que empezar su curso, o sea, fue muy reciente desde el Edén hasta llegar al periodo prediluviano. Las condiciones meteorológicas, misericordia, eran diferentes. La capacidad de la tierra para producir alimentos era superior. La longevidad también era necesaria para el asentamiento de la tierra. Eso fue un punto muy criticado, sobre todo para ateos, que va a decir, ¿por qué una persona antes vivía 800 años, 400, 500, 600 años? Y está ahí en la letra E, la longevidad también era necesaria para el asentamiento de la tierra. ¿Y cuándo fue que Dios ha dado un límite para el ser humano? A ver, vamos. No. Hay un puntito ahí. Pero ahí en Génesis capítulo 6, si no me equivoco, versículo 3,
Pero isso às vezes tem uma interpretação equivocada, onde Deus que não iba mais pelear com o homem, contender com o homem, Y los años del hombre iban a ser 120. e que a idade do homem seria 120 anos. Por aí não está determinando que o homem iba viver 120 anos, porque mesmo depois podemos ver Abraão, que viveu 175. O que a Bíblia está dizendo aí é que o homem teria 120 anos para arrepender-se, porque depois vendria o dilúvio. Entende? Isso aí não significa que o homem ia viver. Por exemplo, Jacob viveu 145. Esa misma me hacía yo la Es un pregunta. tiempo para arrepentirse. Era um Pero- tempo de arrependimento. Se não vendria o dilúvio. Como o homem não arrependeu, vindo o dilúvio. Esa misma decía yo porque leí eso en Génesis, que el hombre 120 años, después Matusalén vivió... Matusalén fue antes, hermana. Viveu antes. Matusalén fue antes. Viveu antes. Sim. No, Vale. pero fue Adán, ¿no? Adão viveu antes também. No, Adán fue que le dijo de... No, Não. Deus dijo a Noé. a Noé. A Noé. Ah, no es... Se Sí. não me equivoco, está aí. Fue después del diluvio. Está Vamos siguiendo. Vamos a seguir que el tiempo es corto, hermanos. Se Deus falou que seria só 120 anos, ele poderia estar falando de uma profecia futura até chegar a Noé? Não, Deus estava dando um tempo para o homem arrepender do pecado, porque logo depois vendria o dilúvio. Por isso, Se houvesse arrependimento, não havia dilúvio. Então era como uma profecia futura. Não era profecia, era uma realidade. Sim, sim, mas... Sim. Ah, ok, entendi. Vamos, seguimos. A ver, en el milenio, cuando las condiciones de vida y el medio ambiente sean maravillosos gracias a la influencia personal de Cristo, la vida humana volverá a prolongarse. Del diluvio a Abraham. Génesis capítulo 6, versículo 11, por favor. ¿Alguien me lo puede leer? Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Amén. ¿Por qué Dios ha mandado el diluvio? Porque la tierra se corrompió, llena de violencia y llena de pecado. Diferente de hoy, ¿verdad? Igual o peor. O peor. A ver, ¿y cuándo fue eso? A ver, de 2348 a 1921 a.C., o sea, 427 años, la inundación se produjo probablemente en el año de 2348. Esto de las fechas, hermanos, es algo cerca, ¿vale? No es exactamente. Vamos a ser aquí levianos si decimos que fue en el 1 de enero de 2348 a.C. No, esas son fechas probables, ¿vale? Después de este acontecimiento se reconstruyeron muchas ciudades antiguas, como ha demostrado la arqueología. El arca de Noé descansaba en una de las colinas de los montes Ararat, cerca de la cabecera del río Eufrates. Quiero decir aquí algo, hermanos. Hay entre los teólogos no sé si es un cuestionamiento o una duda, y quiero aquí dejar mi opinión personal. Hay grupos de teólogos que creen que el diluvio fue local. Hay grupos de teólogos que dicen que el diluvio fue mundial. Lo que la Biblia habla del diluvio es que, a ver, lo que entiendo yo de lo que leo la Biblia es que fue general. Lo que fue general. A Bíblia é muito clara, cobriu toda a terra. Sí, hay que tener un poco voy a decir, hay que saber entender las cosas. ¿Por qué? Porque seguramente va a aparecer grupos de personas que van a intentar chocar nuestra fe. Y si empezamos a tener nuestra fe
confrontada y no tenemos base bíblica para combatir esas cosas, nos vamos a quedar ahí en mitad del camino, vamos a ser engañados. Y una cosa que yo he escuchado que me dejaba un poco triste, siempre he escuchado que la teología es algo mala, siempre, siempre. Te vas a hacer teología, vas a volverse loco, o va a volver un fanático, o incluso va a volverse un incrédulo. Pero no es esto que estamos buscando tener conocimiento justamente para confrontar estas dudas que tienen las personas, incluso las personas que intentan poner dudas a respecto de nuestra fe. ¿Cuántos de aquí habéis escuchado hablar de la palabra apologética? ¿Sabes qué es apologética? La palabra apologética es exactamente defensa de la fe. Entonces, cuando una persona hace teología y por ejemplo, o hace una formación más en apologética, esta formación, ¿qué quiere decir? Que la persona va a buscar conocimiento suficiente para hacer una defensa de su fe. Cuando una persona sale de la universidad, esta persona que hace, por ejemplo, derecho, va a estudiar derecho y va a elegir un área para actuar, o sea, que sea criminalista o que sea inmigración, pero esta persona se va a enfocarse más en un área que en otra. Y hay personas que hacen teología y se enfocan en apologética, que por ejemplo, la persona se llama apologeta. Un apologeta es una persona que está por estudiar exactamente la defensa de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona viene, por ejemplo, a tu casa a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, vengo a hablar de la palabra para ti, y empieza diciendo que, pero Jesús no es Dios, o que Jesús no es un Dios más pequeño. Entonces tenemos que saber hacer esta defensa. No. El libro de Juan habla exactamente al respecto de Cristo. ¿Quién era Cristo y qué era la esencia de Cristo? ¿Y qué va a hacer un apologeta? Estudiar estas cosas. Entonces, de la misma manera que cuando va a venir gente diciendo que el diluvio fue local, la Biblia es muy clara cuando dice que el agua cubrió toda la faz de la tierra. Amén. Seguimos. Unos 100 años después del diluvio, las razas fueron dispersadas mediante el juicio divino de la confusión de lenguas. Acuérdense, por favor, antes existía una sola lengua. ¿Y cuándo fue dada otras lenguas? Cuando la gente decidió construir una torre que pudiera llegar hasta los cielos. Primero, eso iba a ser imposible. Imposible. Igual Dios podía estar ahí mirando y pensara, voy a dejar construir. Ellos no iban a lograr. Lo máximo que iban a hacer es una torre muy grande, con el viento, lo que sea, se iba a tumbar enseguida. Pero el problema fue el corazón de las personas que estaban construyendo la torre, que era la codicia, tener acceso al cielo, como si fuera algo como una moneda de cambio. Entonces, cuando Dios ha visto esto, nos ha traído la confusión de las lenguas. Igual uno pedía un bloque, otro le daba un cubo de agua. No era esto que estaba pidiendo, pero el otro no estaba entendiendo, y fue a partir de ahí que se originó muchas de las lenguas habladas, inclusive hasta hoy. Una de las lenguas más antiguas, les puedo asegurar que es el hebreo, que es la lengua de Israel. Hubo muchos cambios, sí, pero la esencia de la lengua se mantiene igual. La semana pasada yo empecé a estudiar el hebreo y tiene es tan fácil que cuando vamos a pensar aquí, pero esa lengua es fácil, es tan fácil que no tiene ni tanta lógica. Y era una manera del pueblo de la región de Ur hablar, era a través de dibujos. No tenía escrita como hoy, pero tenía más o menos los dibujos. Cuando yo empecé a ver cómo era el nombre Padre en hebreo,
Antes era más simples que hoy, porque en vez de tener dibujo, ellos han hecho una forma más fácil hoy para escribir. Por ejemplo, la palabra padre, como ellos ponían la palabra padre, simple. Hacía una careta de buey y una casa. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El buey era la fuerza de la casa. ¿Quién era la fuerza de la casa? El padre. O sea, muy interesante. No he visto todavía, hermana. Vamos despacio, ¿vale? Vamos despacio. No quiero peleas, ¿vale? Que vosotros están en mayoría aquí hoy. No. No, pero era interesante la manera de escribir la lengua hebrea. ¿Cómo? Sí, hasta hoy es así. Pero en vez de tener la cara del buey y de la casa, tiene letras que se parecen exactamente como eran antes. De la manera, o sea, es bastante interesante. Seguimos. O sea, aquí hemos visto desde el Edén, el hombre pecó, fue expulso del Edén. Y la Biblia dice que fueron puestos ángeles para impedir que los hombres regresaran al Edén. ¿Qué estaba dentro del Edén? El árbol de la vida. Imagínate un pecador comiendo del árbol de la vida. Estaría hasta hoy vivo y pecando. ¿Vale? Yo tuve una discusión una vez con un testigo de Jehová que decía que el Edén estaba en el cielo, no estaba en la tierra. Puede ser que sea hoy, pero antes estaba en la tierra, hermano. ¿Estaba en la tierra? Claro. ¿Está ubicado? Estaba ubicada entre 4 ríos. Seguimos. Después, Edén, el hombre expulso. Después, acuérdense por favor que Caín ha matado a su hermano, Abel. También importante, Dios no rechazó la ofrenda. Dios rechazó la persona. Acuérdense que cuando la Biblia va a hablar, por ejemplo, de Caín, Dios primero rechazó a Caín y después que rechazó su ofrenda. No es que a Dios le gustaba más oveja o cordero que naranja o plátano, ¿vale? Primero Dios ha visto el corazón del hombre para después rechazar su ofrenda. Salimos. El hombre fue expulso del Edén, Caín mató a Abel, la raza humana empezó a crecerse hasta llegar a Noé. En los tiempos de Noé, el pecado, la codicia, muchas cosas terribles estaba creciendo muchísimo hasta que Dios se enojó del hombre y decidió eliminar la raza humana de la tierra y preservar a Noé y a su familia. Terminando eso, Noé y su familia, el arca para en el monte Ararat. Después Noé empieza a hacer otra vez su familia, hijos, nietos, hasta llegar a la torre de Babel. Cuando llega a la torre de Babel, ¿qué pasa? El hombre quería crecerse y quería como llegar hasta los cielos para poder estar ahí haciendo negocios con Dios tal vez. Y por cuenta de este sentimiento, de este corazón perverso del hombre, Dios hace la confusión de las lenguas. Llegamos entonces a la familia de Abraham. Está ahí. La familia de Abraham, aunque semita, ¿qué quiere decir semita? Semita quiere decir descendientes de... ¿Cuántos hijos tuvo Noé? ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafé. Después adentraremos un poco con más detalles en eso. Pero los semitas vienen de Sem, o sea, uno de los hijos de Noé. Entonces, cuando dice la familia de Abraham, aunque semita, ¿qué quiere decir? Vino de Sem. Acuérdense, Sem, Cam y Jafé. Hay teólogos que dicen que Sem se ubicó en la región ahí del Oriente Medio, Jafé se fue a Europa y Cam se fue a África.
Y esto es un estudio teológico que después vamos a hacerlo porque mucha gente, y no sé si el tiempo me va a ser suficiente hoy para hablar. ¿Cómo? Acuérdense por favor que Cam fue maldito por su padre. ¿Por qué Cam fue maldito por su padre? Porque ha visto la desnudez de su padre y en vez de cubrirlo, empezó a burlarse de su padre, ¿vale? Y por eso Noé, que ya estaba ya borracho, le lanzó una maldición. Hay gente que dice que África tiene mucha hambre, que África tiene eso, tiene aquello, porque viene de Cam. Y por cuenta de la maldición de Cam, África es maldita hoy. Esto es algo que tenemos que hablar con mucho cuidado, porque estamos maldiciendo todo un continente por cuenta de una persona. Y si así fuera verdad, la sangre de Cristo no tiene ningún valor. ¿Por qué no tiene ningún valor? Porque África hay mucha gente cristiana hoy. Y sabemos que la sangre de Cristo rompe toda maldición. Amén. Pero este contenido lo vamos a estudiar un poco más a fondo después, ¿vale? Seguimos. Aunque Abraham fuera semita, vivía en Ur. Acuérdense, por favor, Ur era una ciudad de Irak, que en aquella época había conquistado el liderazgo mundial como capital de Sumer. Abraham debió de nacer en Ur en 1996 a.C. Ur era como si fuera Nueva York hoy. Era una ciudad grande. Los arqueólogos, ¿qué estudian los arqueólogos? Estudian el pasado. Estudia las cosas del pasado. Acuérdense que hay tres grupos, no sé si me acordaré de los tres. Geólogos que estudian la tierra. Geo es tierra, o sea, van a estudiar volcanes, ¿vale? Más las piedras, más eso. A ver, los geólogos, los arqueólogos que van a estudiar los pasados, no, eso es otra cosa. Gracias, hermano. Los arqueólogos van a estudiar el pasado, o sea, una ciudad, una construcción de antes. Y hay los paleontólogos, los que estudian el periodo paleontólogo, o sea que estamos hablando ya de dinosaurios y todas esas cosas, ¿vale? O sea, hay estos tres grupos, paleontólogos, geólogos y arqueólogos. Mucha gente se confunde un poco, como yo ahora, se confunde un poco a estos nombres. La gente que estudia el pasado de construcción y todo eso son arqueólogos. Amén. Entonces los arqueólogos que estudiaron un poco la ciudad de Ur han descubierto muchas cosas que comprueban que la ciudad de Ur era una ciudad rica, bastante influente en toda la región. Amén. El reino gobernaba desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. El Golfo Pérsico, estamos hablando de Siria hoy. Siria. Hasta el mar Mediterráneo. El famoso Hammurabi de la dinastía Acadia, identificado como el Amrafel de Génesis 14, versículo 1, era rey en aquella época. Su famoso código de leyes grabado en una estela o tabilla de piedra fue encontrado en 1902 en Susán. Y aquí quiero dejar una observación. El rey de esta región se llamaba Hammurabi. Y Hammurabi tenía un código. Y este código se llamaba Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, incluso hay referencias a leyes y mandamientos que están incluso en los 10 mandamientos. En el Código de Hammurabi no vas a encontrar, por ejemplo, que tienes que guardar el sábado.
pero vas a encontrar, por ejemplo, que no se puede matar una persona. O en el código de Hammurabi va a decir que si tú matas a una persona, otra persona tiene derecho a matarte. O sea, sería el diente por diente, ojo por ojo. ¿Por qué? Porque una persona mataba, otra persona mataba a esta persona. El hijo de esta persona mataba a la persona. O sea, iba a ser una cosa, una locura. Entonces, Hammurabi construyó códigos, que estos códigos eran puestos en la entrada de la ciudad de antes. Y en la entrada de la ciudad tenía justamente estas leyes. O sea, si tú matas a una persona, otra persona te matará. Y ahí se findó. El hijo, por ejemplo, no puede matar el que mató a su padre. Y estas leyes fue dada justamente para que la ciudad tuviera un poco más de orden y un poco más de respeto entre la gente internamente. Entonces, en el año de 1902, en Suzán, más o menos en la región ahí de Golfo Pérsico, fue encontrado una de las piedras del código de Hammurabi. Si alguna vez vosotros quisieran ver una roca donde están ahí escritos el código de Hammurabi, está en París, en el Museo de Louvre. Ahí tiene la piedra para que puedan ver. Y esta piedra con muchos años. Y también la forma de escrita sería la cuneiforme. La cuneiforme sería una piedra dándole choque. Haría más o menos marcas en las piedras y a través de estas marcas la persona iba escribiendo las cosas. Ur fue un gran centro literario y tras la marcha de Abraham, Babilonia tomó el liderazgo. Babilonia tomó liderazgo, o sea, de Ur. Después estudiaremos un poco más a fondo qué fue el imperio babilónico. Pero es cierto que hubieron 3 grandes imperios, por lo menos hasta llegar, por ejemplo, a Cristo, que fue Asirio, los babilónicos y después romanos. Asirios, babilónicos y romanos. Los griegos tuvieron mucha influencia en la región, pero no llegaron a dominar como los babilónicos, como los asirios o como los romanos, por ejemplo. Sería más o menos que los griegos influenciaron todas estas regiones más con su lengua, con su filosofía y con su cultura. ¿Ok? Y como era una cultura un poco que apracía, no sé si es la palabra, era una cultura un poco no, mucho, carnal. Igual todos los reinos igual estaban un poco contentos con un poco de la cultura griega porque es una cultura muy, muy, muy carnal. ¿Cómo llegó Abraham a conocer a Dios en medio de tanta idolatría? Idolatría está en Josué capítulo 24, versículo 2. La historia y la arqueología confirman que la religión de los pueblos primitivos era monoteísta. Monoteísta quiere decir un solo Dios. Pero eso estamos hablando de Abraham, porque en general la gente era politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenía muchos dioses. Además, Sem fue contemporáneo de Abraham durante 150 años, según los capítulos 5 y capítulo 11 de Génesis, y pudo haberle transmitido directamente la revelación divina. Dios también pudo revelarse directamente a él porque es soberano, incluso en el llamamiento. Marcos capítulo 3, versículo 13. Y ahora vamos a la parte de la organización de la Biblia. Los libros de la Biblia no siempre siguen un orden cronológico. Los salmos y los proverbios, por ejemplo, aparecen después de Nehemías y Esther, aunque gran parte de su contenido se escribió antes de que estos últimos. En cuanto al Nuevo Testamento, vemos que Primera Tesalonicenses fue uno de los primeros libros escritos, pero aparece después del Evangelio de Juan,
uno de los últimos en escribirse. ¿Por qué la Biblia está dividida de esta manera? Simple, para facilitar nuestra comprensión y nuestra lectura y estudio de la palabra. Si vamos a leer la Biblia según orden cronológico, puede ser que tú no vas a entender, porque sería lo mismo que leer un manual de mecánica, ya empezando por la parte final, solo da la marcha al coche, pero sin saber cómo funciona el motor y ta. Y así funciona también la Biblia. La Biblia está organizada de esta forma para facilitar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Si voy a empezar a leer, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, no iba a tener mucho sentido yo leer 1 Tesalonicenses sin saber quién fue Cristo, de dónde vino Cristo, qué hizo Cristo. O sea, por eso la Biblia está en primero el Evangelio de Jesús según Mateos, el Evangelio de Jesús según Marcos, el Evangelio de Jesús según Lucas, el Evangelio de Jesús según Juan. No es el Evangelio de Juan, no es el Evangelio de Mateo, no es el Evangelio de Marcos, es el Evangelio de Jesús según Mateos, según Marcos, según Lucas y según Juan. Amén. Recordando uma coisa também, porque muitas Bíblias estão dizendo Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, não? Este São, quem pôs foi a Igreja Católica. Não está isso no original. Según Mateos. Las desviaciones de la secuencia cronológica suelen ser evidentes, incluso para los lectores noveles de la Biblia. El libro de Segunda de Reyes, por ejemplo, termina con una descripción de la deportación del pueblo judío a Babilonia. Yo creo que he predicado esto domingo pasado, ¿no? Sí, hablé de la deportación del pueblo judío a Babilonia. Y la parte narrativa del libro siguiente, Primera de Crónicas, comienza con la historia del rey Saúl. Bastante interesante porque Reyes y Crónicas parece exactamente el mismo libro, con unos puntos diferentes, pero básicamente parece ser iguales. El libro de Crónicas, si vamos a ver la palabra crónicas, ¿qué quiere decir? Historia. Un rey, por ejemplo, acuérdense por favor, si no me equivoco, el rey Asuero, cuando pidió para leer el libro de las crónicas, ¿vale? Del imperio persa, y ahí donde estaba la historia del tío de Esther, Mardoqueo. Entonces él solicitó los libros de las crónicas, o sea, sería la historia o los registros de lo que sucedió. Entonces, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, básicamente la historia del pueblo. Dime, ¿quién estaba? ¿No? Vale. Y en Reyes siempre le dice también, ¿verdad? Que la historia completa está en el libro de Crónicas de los Reyes. Sí, porque Crónicas sería como si fuera un acta, donde se apuntaba las cosas que sucedía en el reino y todo eso. Más o menos lo que hacemos aquí, o sea, que si hay algo, si vamos a presentar a un niño o si vamos a levantar a alguien, por ejemplo, siempre ponemos ahí en el acta de la iglesia. Podríamos incluso cambiar el nombre, Crónicas de la Iglesia, las historias y los registros de la iglesia, ¿vale? Primera de Crónicas comienza con la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel. La mayoría de los lectores reconocerán fácilmente esto como un retroceso en el tiempo. Y en el Nuevo Testamento, aunque cada uno de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, que vienen después del evangelio de Mateos, reinician la narración desde el principio de la vida y el ministerio de Jesús. Esto tampoco causa ninguna confusión. Nuestra Biblia está organizada a partir de la Septuaginta. Fue incluso la lección pasada. La Septuaginta, ¿qué era? De los 70. ¿Qué era de los 70, hermano? ¿Qué era la Septuaginta, hermano? A ver, la Septuaginta, recordando, la Septuaginta era la traducción de la Biblia hebrea
¿A qué idioma? ¿A qué idioma? Al griego. Que mandaron a 70, Ah, se luego mandaron 12 a de cada 70 a tribu hacer. para que Sí, sí, sí. Sí, sí. 76 o 77 fueron los responsables por traducir la Biblia. La Biblia no, el Antiguo Testamento, ¿vale? La traducción griega de las escrituras hebreas. Esta traducción divide los libros en secciones según su estilo literario. Quiero hacer aquí apenas un recordatorio. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos. Yo no me imagino un judío escribiendo, por ejemplo, el libro de Mateo o el libro de Marco. No me imagino un judío escribiendo sobre Jesús. Entonces la Septuaginta era del Antiguo Testamento. Ya la Vulgata, ahí sí ya tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿vale? Porque la Vulgata fue la traducción al latín, ¿ok? Que fue la lengua del Imperio Romano, incluso es la lengua hasta hoy de la Iglesia Católica. No sé vosotros, hoy estaba viendo un video del Papa que murió y el nombre que eligió él sería Francisco, pero han puesto su nombre en latín en la tumba de Francisco, sería Franciscus. Hasta hoy la lengua utilizada por la Iglesia Católica es el latín, aunque hubo una apertura más grande para otros pueblos que ya se habla, por ejemplo, en castellano, o aquí, por ejemplo, las iglesias hablan en euskera, ¿vale? Pero antes era solo latín. Una persona entraba y salía sin entender nada del culto. Era así que funcionaba. En primer lugar, estos libros narrativos del Génesis a Esther, seguidos de los libros sapienciales de Job al Cantar de los Cantares y los libros de los profetas de Isaías, Malaquías. El Nuevo Testamento sigue la misma lógica de organización por estilos literarios. Los libros, acuérdense, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento, más diciendo, ¿vale? La Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá en hebreo quiere decir la ley. ¿Y la ley eran cuántos libros? 5, que llamamos hoy de Pentateuco. ¿Qué serían cuáles libros? Génesis. No, por orden, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Vale? Los libros hebreos no están divididos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Los libros en hebreo, el nombre del libro es siempre la primera letra del libro. Por ejemplo, el libro de Génesis en hebreo es Bereshit. ¿Qué quiere decir Bereshit? Principio. Porque el libro de Génesis empieza en el principio. En él no existe en hebreo. Sería principio creó Dios. Entonces, por eso el libro en hebreo es la primera letra del libro. El libro de Génesis se llama Bereshit o principio. ¿Ok? Y así que funciona en hebreo los libros. Después de la ley hay los libros de los profetas, que son llamados de Nevi'im. Nevi'im. ¿Tengo que memorizar estos nombres? No, pero es importante por saber, ¿vale? Nevi'im, que ¿cuáles son los libros de los profetas? Ahí viene. Profetas anteriores y profetas posteriores. Así están divididos los libros en hebreo, ¿vale? Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Cuáles son los 12? Son los 12, incluso los profetas menores, ¿vale? Ahí estarían Nahum, Ageo, Habacuc, estarían todos ahí
englobados en los 12. Después, los libros de los escritos, que son llamados en hebreos de Ketuvim. O sea, la Biblia hebrea tiene 3 partes. La primera, la Torá, los Neviim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Así están divididos los libros del Antiguo Testamento. Y los libros de Ketuvim, o los escritos, ¿cuáles son? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Nosotros, como protestantes, hemos dividido en el Pentateuco, amén, los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? No nosotros protestantes en sí, pero todos los cristianos hemos hecho así, para facilitar la lectura y estudio de la palabra. Si vamos, por ejemplo, aquí está puesto Josué, Jueces, Samuel y Reyes como libro de los profetas. Eso está en los libros históricos para los cristianos. Josué, Jueces, Samuel y Reyes están como libros históricos. ¿Ok? Seguimos. La diferencia en el número de libros de la Biblia hebrea se debe a la forma de que están ordenados los textos. Por ejemplo, los profetas menores, que en nuestra Biblia suman 12 libros, en la Biblia hebrea forman un solo volumen llamado los 12. Primera de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas están unificados. O sea, no existe en la Biblia hebrea primera de Samuel y segunda de Samuel. ¿Qué existe en la Biblia hebrea? Samuel. No existe en la Biblia hebrea primera y segunda de Reyes. ¿Qué existe? Reyes. Así funciona. Primera y segunda de Crónicas igual, Crónicas, no más. ¿Ok? Otra cosa, los libros de Esdras y Nehemías también forman un solo volumen. En nuestras Biblias los libros están ordenados y categorizados así. Mira, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Después pasamos al Nuevo Testamento, donde tenemos Evangelios, histórico. ¿Cuántos libros históricos tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son? Hechos y Apocalipsis. Apocalipse no es un libro histórico. Livros históricos solo hay uno, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Hechos de los Apóstoles, un libro. Sí, porque el Apocalipsis es un libro de revelación. No es un libro histórico, puede hasta ser un libro histórico, pero no del presente, sería del futuro. Sí, es un libro histórico también, pero del futuro. Epístola, a ver, seguimos. Las epístolas, ¿qué quiere decir epístolas? Es importante saber estas pequeñas palabras. ¿Qué es una epístola? Epístola es una carta. Carta, ¿vale? Por ejemplo, epístola a los romanos. ¿Qué quiere decir? Una carta ¿a quién? A los romanos. Epístola de primera y segunda de Corintios. Es una carta destinada al pueblo de Corinto. ¿Ok? O sea, los corintios. Hay que tener cuidado porque hay un equipo de Brasil que es muy parecido. Corinthians, la Biblia inglesa. Misericordia, ya no quiero leer la Biblia inglesa. Corinthians, no.
Sí, entonces, hermanos, muchas veces vemos estos nombres, epístola, y no nos damos cuenta de qué quiere decir. Ahí está, fácil. Epístola, ¿qué es una epístola? Una carta. Y porque si no entendemos que estos libros que están ahí es una carta destinada a un pueblo, podemos caer en el error de leer estos textos mal. Un versículo muy machista, y aquí quiero entrar en la parte machista. Cuando Pablo dice que las mujeres tienen que estar calladas en la iglesia. Calladas. No, submisas no, hermana. Calladas. Las mujeres tienen que estar calladas en la iglesia. Y si tiene alguna duda, tiene que preguntar a su marido en su casa. Y si no tiene marido, que espere casarse para preguntar. Hay una explicación, exactamente. Yo quería tanto tener internet. Sí, es una prédica. As mulheres conversavam quando no horário do culto. Las, Estava tendo o culto e as mulheres conversando. Por isso que Pablo deu essa ordem, para que a mulher não hablasse na igreja. esto fue a la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba? Un rápido contexto. Pablo llegó en Corinto, rápido. Corinto antes tenía el templo de Diana. En el templo de Diana tenía las profetisas de la diosa Diana. Diana. La gente empezó a convertirse al evangelio, pero trajeron para la iglesia su mala costumbre. Entonces, cuando la gente estaba predicando, cuando estaba trayendo la palabra, las mujeres estaban hablando, mientras tenía el culto. Entonces, Pablo habló de esta forma justamente para traer un orden al culto. No quiere decir que la mujer tiene que callarse y ya está, ¿vale? Pero si una persona no estudia teología, va a coger este versículo y va a utilizar para su parte machista dentro de la iglesia. E estas 1000 mulheres eram prostitutas. Muitas destas mulheres, quando Pablo foi predicar aí, se converteram a Cristo, deixaram a vida de prostituta, pero também era vergonzoso a gente passar e ver uma mulher conversando na igreja, que sabia que era prostituta, escandalizava, também foi por isso também. Y también Então tem que estudar também a história, né? y también dice que tenía, a la mujer la manda a que se cubra la cabeza. Entonces Pero isso aí já é outra coisa. Eso ya... si quiere algo igual, pues, la explicación que da. E No, até hoje, esto tiene que ver, hermana, porque las mujeres, las profetisas de Diana, tenían la cabeza rapada. O sea, llegaba una mujer sin pelo. cobria a cabeça para se converter a Cristo, e aí chegava lá dentro da igreja e via a mulher com a cabeça rapada. Ah, é prostituta. Aí cobria para que não vesse, não teria diferença entre as mulheres. Vamos rápido que el tiempo vola. Entonces, epístola es una carta direccionada a un pueblo, ¿vale? No quiere decir que no podemos leer una epístola y traer para los días de hoy, porque la Biblia es un libro vivo, ¿ok? Pero hay que saber leer los libros, las epístolas de la Biblia para no traer confusión al pueblo de Dios, ¿vale? Hay muchas sectas y muchas iglesias que utilizan las epístolas para traer la doctrina a su iglesia. Pero ¿qué van a hacer al final? Es trayendo cargas sobre la gente. Carga que incluso la gente no puede soportar. Y en vez de acercarse a Dios, se van alejando más de Dios. Amén. Vale. Y por fin, revelación o apocalipsis. La Biblia griega, el nombre está exactamente revelación, no está apocalipsis. ¿Por qué apocalipsis? Apocalipsis quiere decir exactamente lo mismo, revelación, ¿vale? Revelación del futuro. Y cuando vamos a hablar, estudiar Apocalipsis, ahora me va a fallar la memoria, seguro. Me va a fallar cómo se llama el libro el estudio del libro de Apocalipsis. Ya les traigo otra vez, más adelante.
Hay un estudio solo sobre el libro de Apocalipsis y Daniel, porque los dos caminan juntos. Cuando terminar la grabación yo me voy a acordar, seguro. Vamos a los ejercicios. Y no estoy ni en la mitad, hermanos, me tienen que ayudar. Estava mirando, falta 15 páginas para legar esse 8. Misericordia. Vamos, seguimos. Marque la casilla correcta. Escatología, sí. Escatología. Escato, futuro. Logía, estudio. Escatología. Escatología, estudio del futuro. ¿Ah? Sí, lo había escuchado. Escatología, sí. Sí, sí. Marca la casilla correcta, vamos rápido. El periodo antediluviano se extiende desde De Adán y del diluvio. Hace, antes del diluvio, hermanos. antes diluvio, sí, hace ¿Cómo se llama? Adán, El hermano ya está dando la respuesta hace media hora. Adán, Adán al diluvio. La cuna de la raza humana es el valle de el Éufrates. Hombres prominentes de Dios en el periodo antediluviano. Antediluviano. ¿Ah? Letra A. Abel, Set, Noé y Enoc. Enoc es conocido porque fue el hombre que caminó con Enoc, caminó con Dios. Y Dios lo tomó para sí. 4. Cuando el arca de Noé hubo descansado sobre una de las montañas de la cordillera del Ararat, Noé permaneció en este lugar, regresó a Sinar, fue a Belén o siguió hasta Jericó. Por mí es Sinar. Si no me equivoco, regresó a Sinar. Un hombre que, pero después vamos a confirmar esta respuesta, pero creo que regresó a Sinar. Un hombre que, tierra primitiva. sí, un hombre que en contra del plan divino, unos 100 años después del diluvio, estableció una federación de ciudades reino. Esto no hemos leído, pero es Nimrod. La familia de Abraham, aunque semita, vivía en Ur, la capital de los eso es Babilonia. Está mal puesto la pregunta. La capital de Babilonia. Vivía en Ur, la capital de los babilónicos. Hay un equívoco, no en esta pregunta, pero por ejemplo, mucha gente, sobre todo cuando va a predicar, a veces yo mismo me pillo en este error. Asiria y Babilonia. Los dos fueron ahí, caminaron casi que juntos. Acuérdense que el reino del norte fue invadido por Asiria. ¿Y la capital de Asiria cuál era? Nínive. Acuérdense de la ciudad que Jonás fue a predicar y fueron salvos. Pero después Dios exterminó la ciudad de Nínive de la tierra. O sea, a veces confundimos porque tanto los asirios cuanto los babilónicos, los dos invadieron Israel. Pero los asirios invadieron Israel al norte y Babilonia al sur. ¿Ok? Asiria invadió el norte de Israel y las 10 tribus se fue al exilio y hasta hoy ya no se oye hablar de las 10 tribus de Israel. O sea, llegaron los asirios y expulsaron todos los israelitas de ahí y hasta hoy no se encontraron todas las tribus. Y el sur de Israel
los babilónicos entraron, sacaron la gente y llevaron para Babilonia como cautivos. Texto 2. Yo no sé si vamos a tener tiempo suficiente hoy ya. El tiempo de Israel. Período patriarcal. ¿Qué quiere decir período patriarcal? No exactamente. Patriarcal. Un patriarca de la familia. El padre de la familia. O sea, sería como si fuera el jefe de su hogar, el jefe de su tribu. Incluso un patriarca podría no tener hijos, que era el caso de Abraham. Abraham no tenía hijos. Puede ser un jefe de un grupo. Él era un jefe de un grupo, ¿vale? Pero en la Biblia, cuando vamos a hablar período patriarcal, sí, estamos hablando de Abraham, porque Abraham fue un patriarca, ¿vale? Este período se extiende desde Abraham hasta José, de Canaán a Egipto, época 1921 y 1635 a.C., año de la muerte de José. Se describe en Génesis capítulo 12 a capítulo 50. Con Abraham comienza la historia de Israel como pueblo elegido. Y aquí, esto voy a pasar más rápido. Vale. Dios habla con Abraham cuando él estaba en Ur de los Caldeos. Abraham sale de Ur de los Caldeos, lleva su padre, lleva su sobrino, su padre muere a la mitad del camino. Aún así, Abraham sigue en dirección a una tierra lejana. A ver, la idea de su padre era ir para Canaán, pero su padre murió antes de llegar en Canaán. Pero mismo así, Abraham siguió caminando con su sobrino, Lot. Todos sabéis lo que ha pasado con Lot y Abraham, ¿no? Vale, perfecto. Después, Dios promete un hijo a Abraham y le dice que iba a ser padre de una nación. Dios habla con Abraham y le manda contar las estrellas y dijo que así sería su descendencia. Pero Dios hace un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham servía a un único Dios. Si Abraham tuviera otros dioses, seguramente Dios no le iba a hablar así. Abraham era una persona fiel a Dios. Pero lo que pasa es que después de esta promesa de Dios a Abraham, su mujer o él intentaron echar una mano para Dios. ¿Y cuál fue la ayuda que hizo Sara para Dios? Tener un hijo con la esclava de Sara. Y Abraham con mucho sacrificio hizo con mucho sacrificio, Abraham escucha a su mujer y tiene un hijo con Agar. O sea, Dios había hecho ya una promesa, pero Sara no, igual como Dios había hablado con Abraham y no había hablado con Sara, igual por eso Sara no tenía la misma fe que Abraham. Pero esto no es una excusa para Abraham tampoco imponerse ahí. No, Dios me hizo una promesa, escucharé la promesa y punto. Y la raíz de todo lo que estamos viviendo, incluso hasta hoy, entre Israel y Palestina, está aquí. Está culpa de Abraham y culpa de Sara. No, tengo que echar la culpa a Sara también, hermana. Machista, ¿te acuerdas? No, estoy de broma. Pero es verdad, los problemas de todo el mundo árabe está aquí. Porque Dios ya había hecho una promesa a Abraham. Abraham y Sara no esperaron la promesa de Dios, intentaron echar la mano a Dios y vino una esclava, tuvo un hijo que se llamaba Ismael con Abraham,
Pero la idea de Dios no era esa, la idea de Dios era Isaac, y los árabes hasta hoy creen que el hijo de la promesa no es Isaac. Ellos creen que el hijo de la promesa es Ismael. Hasta hoy ellos creen así. Pero la promesa no fue dada para Agar, la promesa fue dada para Dios, para Abraham y para Sara. Y lo que pasó fue que, como eso fue un motivo de pelea, porque Dios cumplió la promesa que hizo con Abraham, le mandó a un hijo llamado Isaac. Y los hijos estaban peleando. Entonces, Agar, que estaba con celo de su hijo Ismael, y Sara, que estaba con celo de su hijo Isaac, empezaron a pelear por ahí, y este motivo ha hecho con que Sara pidiera para Abraham expulsar a Agar y Ismael del medio de ellos. Abraham, al principio, se queda así un poco con miedo o con pesar de expulsar a su hijo, pero Dios habla con Abraham y dice, no te preocupes porque también de él haré una gran nación. ¿Y qué tenemos hoy en día? Descendientes de Ismael por todos los lados, incluso más que los israelitas. ¿Y muy? Sí. O sea, el motivo de todo la pelea de Israel y los árabes está aquí. Entonces, si algún día tú intentar perceber o intentar entender cuál es el motivo de la pelea entre la gente de Israel y los árabes, pues está ahí, desde este tiempo. Desde este tiempo. Desde el principio ya tenía ya esta pelea entre el pueblo de Isaac y el pueblo de Ismael. ¿Ok? Vale, vamos a seguir. Pasando Abraham, pasando Isaac, vino Jacob. Acuérdese, por favor, que desde el vientre Dios ya había dicho que el mayor iba a servir el menor. ¿Cómo se llamaba la madre de Jacob? Rebeca. Muy bien. Y el mayor iba a servir el menor. Pero ¿cómo funciona esto si los dos eran gemelos? El que nació primero era el mayor. Y cuando nació Esaú y cuando nació Jacob, Jacob vino con la mano en el tobillo, agarrado en el tobillo de Esaú, ¿vale? Y el nombre de Jacob tiene a ver con eso, engañador, exactamente. O sea, los nombres de antes, impostor, o sea, los nombres de antes eran dados según la manera que nació. Por ejemplo, yo cuando voy, un pasaje de la Biblia que me gusta mucho es Crónica cuando habla de Jabez. Jabez, a ver, el libro de Crónicas es un libro que si tú no habéis dormido, te duermes. Porque cuando empieza con la genealogía, y fulano engendró fulano, y fulano engendró fulano. Y cuando llega una persona, habla de, y Jabez fue más importante, más diferente que todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque el nombre Jabez fue, con dolor me concebió mi madre. O sea, los nombres tenían eso. Si una persona causara dolor a su madre, tenía significado. Dime. Benjamín, el hijo de mi... ¿Cómo? Ah, sí. No sé qué pasa. Mi cabeza está en Manasés y Efraín. No sé qué pasó. Sí, más o menos como los nombres chinos. Tú coges una lata, tira al suelo, ching dong dong. Este es el nombre del hijo, ¿sabes? Así como funcionaba más o menos. ¿Vale? Pero los nombres árabes, los nombres hebreos, tienen significado hasta hoy. ¿Vale? Solo para ir un poquito, que ya está. Vale, seguimos. Dios cumplió la promesa con Abraham. Dios cumplió la promesa con Abraham. Vale, pero Abraham ha visto la promesa.
No, ¿verdad? Dios dijo a Abraham que iba a hacer de él una gran... ¿Abraham ha visto la gran nación? No ha visto. Pero Dios cumplió la promesa. Pero también es lógico, para hacer una gran nación lleva años. No es algo así tan rápido. Dios ha cumplido la promesa en la vida a ver, eso es interesante porque Dios con Abraham es el Dios de la promesa. Dios con Isaac es el Dios que mantiene su promesa. ¿Vale? Y Dios con Jacob es un Dios de alianza. Es un Dios que sigue siendo fiel. Y a partir de Jacob, tanto que, ¿por qué el país no se llama Abraham? ¿Y por qué el país se llama Israel? ¿Qué tiene que ver Israel con Jacob? Una alianza. Acuérdense, por favor, que toda la historia de Jacob, después vosotros tenéis la Biblia, podéis leer, pero acuérdense, por favor, que Jacob ha luchado ¿con quién? Con Dios, así dice la Biblia. Jacob, ¿qué quería decir? Engañador. ¿Qué ha dicho usted, hermana? Impostor. Entonces, para Dios seguir haciendo una gran nación, era necesaria cambiar este nombre. No podría haber una nación llamada impostora, engañadora. Dime. ¿Verdad? ¿Verdad? Jacob tuvo 3 nombres. Ahora tú me vas a decir el tercero, que solo me acuerdo 2. No, Esaú no. Se pasó, pero no era su nombre. Después vamos a pelear un poquito. A ver, entonces no podía haber una nación llamada impostora. Esta nación tenía que tener otro nombre. Pero cuando vino el ángel de Dios y que Jacob luchó con el ángel de Dios, su nombre fue cambiado para Israel. Acuérdense, por favor, ¿cómo se dice Dios en hebreo? No, la palabra Dios. Él, ¿vale? Él. La palabra Él es Dios en hebreo. Israel. Luchar, Dios. Así funciona la palabra. ¿Vale? Israel. Luchar con Dios. Nosotros ponemos el Dios, el Él, lo que sea, pero en hebreo funciona así. Israel, luchar, Dios. Ellos no tienen los pronombres, por ejemplo, el Dios de... No, Dios Israel o Israel, así dicen ellos. Israel. Entonces por eso se llama luchar con Dios. Israel. Dime. Tenía a ver cuando Dios habló para Moisés. Yo soy el que soy. Sí, sí. Sí. Yo soy el que soy. Sí. Sí. Es mucha cosa que tenemos por estudiar todavía. Vamos, seguimos. Entonces, Dios ha cambiado el nombre de Jacob, de impostor, de usurpador, para Israel. Es más bonito incluso. Israel. Y así quedó la nación de Israel y no la nación de Jacob. Y le dice, Ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, el que lucha con Dios. ¿Vale? En Israel, en Jacob, ¿ha tenido cuántos hijos? 12. Una era mujer. Este tercer periodo de la historia, vale, acuérdense, dos periodos de la historia. El periodo prediluviano, el periodo post-abrahámico, y aquí sería el periodo de Israel en el Egipto. Israel en el Egipto, Israel en el desierto, y ya está.
Vale, en el Egipto, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel como esclavo en el Egipto? 300, ¿Cómo? 300 años. 40 no, mucho más. 400. ¿Como esclavos? 400. A ver, hay una cosa. ¿Cuánto tiempo ha estado el pueblo de Israel en el Egipto? Estado. 300. No, estado. Esclavo una cosa y Sí, total. Total. Fue más o menos 430 años entre la llegada del pueblo, estando ahí todavía Jacob, estando José todavía viviendo tranquilamente, y después como esclavo, total más o menos 430 años general. Como esclavo fue más o menos eso, son 300 años por ahí. ¿Vale? Porque Dios amó a la tribu de Judá. ¿Cómo? Porque Dios amó la tribu de Judá. Porque Él rechazó. La eligió, ¿no? Está escrito en Salmos, por ejemplo, Salmo 78. La tribu de Judá. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Sí, la eligió. Sí. Sí, pero eso, ¿en cuándo? No, es que está escrito en Salmo, es que entendería eso. No, pero, a ver, eso no tiene nada que ver con Judá, eso tiene que ver con la tribu después. Isso. Sí, pero eso más adelante vamos a estudiar, eso no tiene nada que ver con Judá o con José, ¿vale? Tiene que ver con la Eso tiene que ver con la tribu, lo que ha hecho las tribus, ¿vale? Y también tiene que ver con las bendiciones que le dio Israel a todos los hijos, porque le dijo que el cetro Cetro de... iba a ser el cetro, o sea, el rey que iba a nacer en Judá, que era Jesucristo. Vale. El cetro Porque que está hablando de tribus ahí, me veo la duda. No, es que eso de las tribus vamos a adelante. Hoy no vamos a tener tiempo de terminar esa lección, ¿eh? Ya lo veo aquí ya. Seguimos. Israel en el desierto. Este periodo se extiende desde el Éxodo hasta el último campamento de Israel en Sittim, en las alturas de Moab. Números 22, números 33, números 48, 49, Josué capítulo 2. Esto habla de todo este tiempo. El tiempo. Estamos hablando de Israel en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. En el desierto. 40 años. Está como yo otro día aquí diciendo que el pueblo estuvo 400 años en el desierto. Ya se iba a morir todo. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Si el camino, caminando, iba a ser unos 40 días máximo para llegar a la tierra prometida. Para morir los primeros y dejar solo los hijos. Explico. Cuando la Biblia va a contar los números, habla de hombres, por ejemplo. Una persona en Israel era hombre después de los 30 años. Después de los 30. ¿Por qué Jesús se bautizó con 30 años? Porque con 30 años se independizó Jesús. ¿Vale? 30 años. Cuando se va a decir, Israel tenía 600, la Biblia va a decir que la gente que salió de Egipto eran 600,000 hombres. Pero estamos hablando de 600,000 personas, hombres, a partir de 30 años. No se contaba niños, mujeres tampoco, ¿vale? Y ni tampoco hombres sin edad para ir a la guerra. Pero en general salieron más o menos entre 3 y 4 millones de personas de Egipto, ya contando los niños, mujeres y todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de hombres, estamos hablando de edad de 30 años. Un hombre salía de Egipto con 30 años. Más 40 años, ¿cuántos años eran? 70. Esta gente murió en el desierto. ¿Por qué murieron esta gente en el desierto? Primero, porque acuérdense lo que pasó cuando Moisés fue a buscar los mandamientos, los 10 mandamientos. La idolatría. Y más que la idolatría, la murmuración de la gente. La gente estaba en el desierto, tenía una nube trayendo sombra. A la noche tenía una columna de fuego iluminando el camino. La gente tenía hambre, Dios mandaba cordonices. La gente tenía hambre, Dios mandaba el maná. Incluso cuando la gente se estaba agotada ya de maná
y se estaba quejando, ay, que todos los días esto maná, este maná, este maná. Dios dijo, voy a mandar cordonices y vas a comer cordonices hasta salir cordonices por las narices. Así dijo Dios en la Biblia. Si van a leer el versículo, así dice. O sea, Dios estaba enojado mismo con la gente. Y por todo esto lo que pasó la gente, Dios dijo, de toda esta gente, los dos únicos que van a entrar en la tierra prometida serán Josué y Caleb. ¿Vale? Y Caleb. Pero ¿de quién está hablando? De toda esta gente que murmuraba. Estamos hablando de 70 años, que es el tiempo de una generación. Una generación en la Biblia estamos hablando de 70 años. ¿Vale? Con 40 años más, o sea, con 70 años generales, era tiempo suficiente para eliminar, para quitar toda una generación de esta gente. Ya los niños, no hablo de los niños, ni hablo tampoco de jóvenes y tal, pero hombres en edad de ir a la guerra estaban todos muertos. Y de estos, los dos mayores que entraron, ya eran mayores, en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Sí, Josué ya era mayor. Por lo menos 30 años tenía cuando salió de Egipto. Con 40 más, 70. ¿Y Caleb, 85 fue la conquista? No, por lo menos 70 años tenía. Sí. Entonces, pero interesante que Moisés, cuando escribió el Salmo 90, los años del hombre son 70, como mucho 80. Lo que pasa de eso es cansancio, fatiga. Pero cuando Dios llama a Moisés para librar el pueblo, Moisés tenía 80 años. No era un chavalito. ¿Vale? Porque Moisés pasó 40 años en el palacio. Después 40 años cuidando de cabras. ¿Cuántos años tenía? 80. Y cuando fue a librar a la gente tenía 80 años. Y cuando murió, 120. Y no tuvo el gusto de pisar en la tierra prometida. Lo preparó para los 40 finales, no tenía paciencia. No, yo creo que si fuera yo iba a ser un poco como Moisés, que yo tampoco tengo tanta paciencia así. Porque Moisés estaba ahí, la gente se quejando que no tenía agua. Dios le mandó tocar la roca. ¿Y qué hizo él? Le pegó la roca. Y por eso no entró en la tierra prometida. ¿Qué estamos hablando de Moisés? Se me vino de que como es de la tribu de Leví. Leví, la que no tuvo heredad. ¿Verdad? La tribu de Leví no tuvo... Sí, porque la heredad de la tribu de Leví era el sacerdocio. Sí. Gracias, hermano, muchas gracias. Yo me había olvidado eso. El sacerdocio fue la heredad de la tribu de Leví. Sí. O sea, en vez de tener una tierra, ellos quedaron responsables por cuidar del sacerdocio en Israel. Sí. Gracias, hermana. Seguimos. Vale, este tercer periodo, que sería el periodo ya después de la salida del pueblo de Israel del Egipto. La gente, cuando estaba en el Egipto, se quedaron en la tierra de Gosén. Esta tierra de Gosén no está aquí en el curso, no sé ni en qué página estoy, déjeme ver, página 85. Vamos a terminar solo este ejercicio y después dejamos el texto 3 para la siguiente clase, ¿vale? Pero déjeme explicar una cosa importante. La tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel, acuérdense por favor que cuál era el trabajo del pueblo de Israel. ¿Cuidar de qué? Ovejas, de ganado, ¿verdad? Y eso era una vergüenza para Egipto, para el pueblo de Egipto. Entonces, Faraón, cuando dijo que el pueblo de Israel podía vivir en la tierra de Egipto, eligió una tierra llamada tierra de Gosén, que era una tierra
lejana, que estaba lejos de toda la vida pública y comercial de Egipto. ¿Por qué? Porque para los egipcios era una vergüenza cuidar de cabra, ovejas, incluso no tener la cabeza raspada también era una vergüenza para ellos. Entonces por eso Faraón permitió que la gente viviera en el Egipto, pero tenía que vivir abajo, ¿vale? Incluso está ahí, en el Bajo Egipto. Vale. Este tercer periodo transcurre en el desierto entre la tierra de Gosén, en el Bajo Egipto, y la tierra de Canaán. La ruta pasada por el sur, mira, Egipto está aquí, Israel estaba aquí. El pueblo fue primero abajo para después ir a la tierra prometida, en vez de ir en línea recta. Justamente porque Dios quería renovar un poco aquella generación, ¿vale? La ruta pasada por el sur y por el este de la península del Sinai. El Sinai, donde Dios mandó los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, no está en Israel. El monte Sinai está en Egipto, incluso en la frontera. Casi en África. Sí, no, es en África, man. Sí, sí, es en África. Vale, y los reinos de Edom, Moab y Seón, situados al sur y al este de Canaán. Tengo 10 minutos, pero tengo que ser rápido. Reinos de Edom. Edom es lo mismo que Esaú. Edom es lo mismo que Esaú. Edom quiere decir rojo, rojo, o quiere decir que la gente viene de alguien que tenía peli roja. ¿Y quién tenía peli roja? Esaú. Ruivo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de Edom o edomitas, estamos hablando de hermanos, primos. ¿Ok? Sí, o sea, cuando el pueblo de Jacob peleaba, o sea, cuando Israel peleaba contra los edomitas, en realidad estaban peleando primos. Primos, ¿vale? Durante este periodo se fundó la nación de Israel y se promulgó la ley. Acuérdense que Dios mandó la ley en el monte Sinai a través de ¿quién? Moisés, que expresaba el carácter santo de Dios, regulaba el culto religioso y el gobierno de la nación. Se instituyeron ceremonialmente los sacrificios de animales ya observados desde el principio de la historia, señalando siempre a Cristo como expiación perfecta por el pecado. El tabernáculo se eleva y se consagran sus funcionarios, los sacerdotes. El tabernáculo giraba en torno al arca sagrada que representaba la presencia de Jehová. Éxodo 25, versículo 22. La ley llegó 430 años después de Abraham, en 1991 a.C. ¿Dónde está? En Gálatas 3, versículo 17. Seguimos. La ley como pacto con Israel ha sido abolida. ¿Cómo así ha sido abolida? La ley ha sido abolida. A ver, cuando Cristo dijo que no vino para anular la ley, Cristo vino para qué? Para cumplirla. Y cuando la ley es cumplida, se acabó. Cristo vino para cumplir la ley. La ley fue cumplida. No fue ni ratificada, fue cumplida. ¿Vale? Tanto que Dios dijo, ¿cuáles son los 2 mandamientos? Pero no abolida, porque abolida es Abolida es quitada. Jesús vino para cumplir. Toda la ley fue cumplida en Cristo. Cumplida, ¿vale? Cuando hay una ley, incluso aquí en España, si vas a leer la ley de España de 1700, no es la misma ley que hay hoy en 2025. Esto fue ratificada, pero en Cristo no vino cumplir la ley. Un minuto.
30 segundos. Se acabou. Uma observação. Se nós vamos observar bem, os evangelhos é de tempo da lei também. Se nós observar a história do Novo Testamento, empieza em Hechos de los Apóstolos. Porque os evangelhos é quando conta, relata o quê? Da história de Jesus. Sí. Jesus vino para quê? Ele veio bajo a lei, para cumprir a lei. É uma curiosidade. Se observarmos bem, o Novo Testamento empieza de Hechos de los Apóstolos. Se observarmos bem. El libro de Hechos es conocido como la iglesia primitiva. La iglesia empezó en Hechos. La iglesia misma no empezó en Mateo. Mateo, Marco, Lucas y Juan está hablando lo que pasó con Jesús, pero la iglesia misma fue puesta a partir de Hechos de los Apóstoles. La historia. Sí, la historia. Vamos rápido, hermanos. No formaba parte del plan de Dios que Israel vagara por el desierto durante 40 años. Todo este tiempo había transcurrido para que murieran los murmuradores que tentaron a Yahvé. Con motivo de los pasajes anteriores, Dios declaró que todos los judíos a partir de los 20 años morirían en el desierto. No entrarían en la tierra de promisión. Números 32, versículo 8 al 15. 38 años se pasaron dando vueltas. En lugar de avanzar hacia Canaán, el pueblo de Israel avanzaba hacia la muerte. Los grandes líderes espirituales, naciones de este tiempo, fueron en el ámbito civil Moisés y Josué. En el religioso Aarón y Eleazar. El período terminó con la muerte de Moisés y con Israel acampado en las llanuras de Moab, al este del Jordán y al norte del Mar Muerto. Números 33, 49. Poco antes de su muerte, Moisés conquistó la región al este del Jordán, desde el Mar Muerto hasta el Monte Hermón, distribuyéndola de la siguiente manera: el reino amonita, gobernado por Sehón, región llamada Galaad, con capital en Hesbón, fue entregado por Moisés a Rubén y Gad. El primero se quedó con la parte sur y el segundo con la parte norte. El reino septentrional de Basán, gobernado por Og, con capital en Astarot, fue entregado a la mitad de la tribu de Manasés, muy cerca de Galaad. Y aquí hay un ejercicio rápido y vamos a terminar la lección de hoy. El período patriarcal se extiende desde Abraham hasta José. Período patriarcal se extiende desde Abraham hasta José. La historia del pueblo de Israel como pueblo elegido comienza con Jacob. La historia del pueblo de Israel como pueblo elegido comienza con Jacob. ¿Ah? ¿Comienza con Jacob? La historia del pueblo de Israel. ¿Por qué el pacto no siguió con Esaú? ¿Por qué el pacto no siguió con Esaú si fue a partir de Abraham? Dios hizo una promesa ¿para quién? Para Abraham. Espera. Dios hizo una promesa con Abraham. La promesa que hizo con Abraham pasó ¿para quién? Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Por qué entonces no hay Jacob y Esaú un mismo país hoy? Porque la promesa siguió ¿con quién? Con Israel. ¿Quién era Israel? Jacob. Los moabitas ni se escucha más hablar de ellos. Uno de los últimos moabitas que hubo fue Herodes, el que mandó a matar a los niños. Tenía mitad de sangre de Israel y mitad de sangre de los moabitas o de Esaú, como quiera decir. Pero la historia del pueblo de Israel no es la historia del pueblo de Abraham. La historia del pueblo de Israel como pueblo elegido comienza con Jacob. ¿Qué duda?
La historia del pueblo de Israel como pueblo elegido comienza con... Hay una trampa. Porque si tú lees solo Israel vas a pensar que empieza con Jacob. Pero la promesa inicial fue con quién? Pero la pregunta le está diciendo que si la historia... Aquí, no, la pregunta es una trampa. La historia de Jacob no empieza con Jacob, empieza con Abraham. Pero la promesa fue dada para quién? La promesa fue dada con Abraham. Pero Dios ratificó la promesa con Jacob. Entonces esa pregunta, la historia del pueblo de Israel como pueblo elegido empieza con Jacob. Empieza con Jacob, está correcta. Porque si fuera con Abraham, Dios tenía también que honrar la promesa incluso con Esaú. Y con Esaú no honró la promesa. Con Esaú no honró la promesa. Ya, como pueblo elegido, pero como pueblo bendecido, ahí sí podemos poner Israel y podemos poner también los árabes. Dios dijo que en Abraham iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Y dijo que iba a bendecir también a Ismael. Pero como pueblo elegido, solo hay uno, que es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Jacob. Pueblo bendecido, los dos, Ismael y Isaac. Pero como pueblo elegido, Jacob. ¿Habéis entendido? Como pueblo bendecido, todos los hijos. Pero como pueblo elegido, Jacob. ¿Ok? Bendecido, todos. Dios dijo a Abraham, en ti van a ser bendecidas todas las familias. Pero como pueblo elegido con Jacob. ¿Entendió, Claudio? La pregunta tiene una trampa muy fuerte. Abraham estaba en Ur cuando Dios le llamó para fundar una nación elegida y a través de ella llevar a cabo su plan de redención para la raza humana. Correcto. José fue llevado a el Egipto y ahí se convirtió en primer ministro. El gobernador de Egipto sería lo mismo que primer ministro, ¿vale? Tras la muerte de José, los israelitas aún gozaron de unos 60 años de prosperidad. Dios había planeado para el pueblo de Israel 40 años de peregrinación por el desierto para que pudieran servirle mejor. Pero imagínate, 40 años en el desierto para servir a Dios. Y no aprendieron, ¿verdad? Vale, aquí terminamos la clase de hoy y muchas gracias.